La inseguridad se metió en la campaña. Estamos con el diputado radical Manuel Garrido. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Manuel? Que fue ministro de Justicia. Y con la diputada Diana Conti. Antes de empezar a charlar, vamos a ver qué opina la gente del tema de la inseguridad en la campaña. Vamos a verlo. Que haya más seguridad, más policía en la calle. Sabes que acá te roban, salís a la calle y no sabes si volvés. Tanto la Gendarmería como la Prefectura, todo para prevenir el delito, a mí me parece que está bueno eso. Y que la policía actúe como tiene que actuar. La Gendarmería tiene que ocuparse de otras cosas. Están subestimando la sensación de inseguridad. Y ya no se puede salir a la calle, ni de día, ni de tarde, ni de noche. Y el tema es muy difícil, pero bueno, hay que poner mano. Yo creo que hay que poner mano dura. Hay países en quien puede viajar, puede ver en el exterior que han solucionado esto. Se ha solucionado en Colombia, se ha solucionado en parte en Brasil. No, creo que es menor al resto del mundo. Creo que tiene que ver con la educación, creo que se está haciendo bastante con ese tema. En todos los países del mundo aparece este fenómeno. No es solamente acá, no es ajeno de este país. No se arregla poniendo más policía ni más gendarmería, sino con más educación, más trabajo, y eso es a largo plazo. Diana Conti, ¿el gobierno nacional va a apoyar la mano dura? ¿Cambió el gobierno nacional? No, no es mano. Me parece que el debate mano dura, mano no dura, quedó un poco atrás. Todos los que bregamos por una seguridad democrática hicimos distintos aportes, sobre todo durante la democracia, y esto con participantes de todas las fuerzas políticas. Hemos dejado una doctrina de cuál es el límite dentro del cual deben moverse los jefes políticos cuando tenemos jefes civiles de las policías y las propias policías, y entonces es todo dentro del marco de la ley. Lo que sí me parece que el panorama que estuvieron mostrando recientemente Regendorfer, Saín, que son gente experta en la materia y en un análisis histórico de la evolución del crimen organizado en la Argentina, nos están mostrando un panorama donde por lo menos hay que exigir mayor firmeza y mayor intervención estatal no corrupta. ¿Está corrompida la policía? Bueno, la corrupción es un fenómeno que abarca distintos aspectos del esquema institucional argentino. Y frente a fenómenos de crimen organizado, es claro que hay nichos de corrupción que en este caso afectan a la policía y a sectores de la política vinculados también con la seguridad, y este es un problema que potencia justamente el poder de hacer daño de estos grupos de crimen organizado. Esto no es un fenómeno propio o exclusivo de la República Argentina, pero está claro que frente a un aparato estatal ineficaz, la existencia de corrupción, de grados de corrupción importantes como se han revelado en distintas provincias, la verdad que nos hace... Ya están ajustados. La verdad que nos genera preocupación, y esto también pone sobre el tapete no solamente la necesidad de modificar las políticas en materia de seguridad, sino también de abordar una transformación de la policía que ponga también en la agenda y en las cuestiones a modificar el tema de la corrupción. Es necesario encarar políticas de transformación tanto en materia de seguridad como en materia de lucha contra la corrupción. No puede haber, acá lo marcaban bien los expertos que aparecían en el informe, en donde hablan de estas zonas liberadas, estas políticas que delegan en la policía el manejo del problema de la seguridad dentro de ciertos límites tolerables por la política, pero por supuesto esta manera de delegar sin ningún tipo de control, por supuesto que favorece y agranda la corrupción. Sin embargo, parece que hubiera un acuerdo. Yo no escucho muchas diferencias, Conti, entre de Narváez, Massa e Insaurralde en el discurso de la inseguridad hoy. Lo que pasa es que el combate contra la criminalidad organizada no se puede explicar con un discurso, y menos en un año electoral. En un año electoral donde sabemos que el tema de la inseguridad se agita más políticamente, entonces vos para captar votos vas a tender a decir que por supuesto vas a ir con todo contra el delito, porque después... y en eso yo creo que estamos de acuerdo todos. Nadie quiere que la delincuencia y la criminalidad organizada le gane al pueblo argentino. Sin embargo, avanzado. Yo desde que tengo conciencia política, el tema de la inseguridad, sea por el terrorismo de Estado donde desaparecían y morían personas, más allá de la ley y orden que podía verse
en la vida cotidiana, pero luego a partir de la democracia, incluso para venir a este programa yo estuve mirando papeles míos, carpetas, año 1996. Y proporcionalmente al nivel de la población, el número de criminalidad, robos y todo eso, era lo mismo. Lo que a mí me parece que avanzó en la Argentina es esto, el enquistamiento en gobiernos como Córdoba o como Santa Fe del narcotráfico, que terminan cooptando los estamentos estatales. Eso es peligroso. Luego, el delito que genera miedo a la población, el delito que nos hace quedarnos adentro de nuestras casas encerrados, que es lo peor que podemos hacer, pero bueno, la delincuencia nos hace cambiar los hábitos, es en general el robo con armas, y lamentablemente hoy hay robos con muerte, violación seguida de muerte también. Pero entonces hay un crimen organizado que tiene que ver con narcotráfico, tratas de personas, tráfico de armas, que se mueve en un estamento, pero hay otro que es el que impacta en la vida cotidiana del día a día de las personas, y por eso es un tema que está en el ítem número 1. A mí me da la impresión de que los políticos dicen lo que la gente quiere escuchar. Es decir, la gente suele pedir endurecimiento de las penas, mano dura de la policía, tiene la idea de que con eso van a cambiar las cosas, y los candidatos están diciendo eso. Sí, a ver, estamos todos de acuerdo en que hay que luchar contra la delincuencia y contra el crimen organizado en un esquema de seguridad democrática. Lo que está claro es que no estamos de acuerdo con la manera en que se implementan estas cosas, y de repente cuestiones que son preocupantes. Es decir, las políticas en materia de lucha contra la delincuencia y contra el crimen organizado tienen que ser políticas públicas, sostenidas, y acá lo que pasa de repente frente a una campaña electoral salen a hacer todo lo contrario a lo que dicen. De repente en la provincia de Buenos Aires ponen un ministro que en materia de seguridad no tiene ningún antecedente y que promete solamente armar a la gente o mano dura, y no tiene nada que ver con el paradigma de la seguridad democrática ni con una política pública sostenida. Entonces, la verdad es que este tipo de volantazos a los cuales los distintos gobiernos que han tenido lugar en los últimos 20 años en la provincia de Buenos Aires nos tienen acostumbrados, de alguna manera muestra una debilidad, una falta de convicción, además de la falta de eficacia en materia de políticas de seguridad pública. Y, digamos, justamente este tipo de volantazos, de modificaciones, de cambios de discurso, realmente lo que muestran es una gran falta de capacidad y de convicción sobre cuáles son esas políticas. Sin embargo, a mí lo que me parece, yo creo que hay que darle una chance a Granados y su desempeño, porque se lo empieza a criticar antes de su asunción, y por expresiones que él puede haber dicho en determinado contexto, incluso personal. Me parece que en Ezeiza los índices del delito, y él hace muchos años que es intendente, no son los mismos que en otros municipios, incluso gobernados por intendentes adscriptos a mi espacio político, como Lanús u otros del conurbano, que tienen una tasa alta de robos de autos, de robos seguidos de muerte. Esa experiencia de Granados, con una decisión del gobernador de dividir el área justicia y seguridad, lo cual implica una indicación de poner más el foco en cada una de las áreas, sino que un solo ministro se tenga que ocupar de todo, creo que puede tener resultados importantes, o por lo menos a eso tenemos que aspirar. Yo estuve siempre en contra, y creo que Manuel también, del Estado gendarme. Estado gendarme nosotros le llamamos a cuando se reclama un policía por ciudadano, y prácticamente la militarización de las calles. Sin embargo, mayoritariamente la gente reclama el uniforme policial o de un gendarme o de un prefecto. Yo creo que es disuasivo para el delincuente y que le da seguridad al poblador. A mí me dio la impresión recién, ya le digo, cuando venía para acá, de un Estado militarizado. Hacía mucho que no veía tantos, porque además están vestidos mucho distintos, uniforme. ¿sí? A la policía, claro, mucho uniforme, muchas de esas escopetas. Si a eso nosotros logramos que a esas fuerzas de seguridad, porque vos recordás que en la época, en el inicio de la democracia,
bueno, además por lo que comenta Regendorfer, de lo que luego fue la maldita policía, etcétera, no había confianza pública, confianza nuestra en el agente con uniforme. Yo sigo sin confiar en los policías. Sí, pero en parte han recuperado la confianza. El gendarme es un ser asequible para el vecino, los prefectos tienen otra manera de moverse. Hay bastantes policías municipales en el conurbano, si bien no tienen la tarea del uso de armas, pero bueno, los móviles con la lucecita. Yo digo que los vecinos a mí me dicen que les da sensación de seguridad, y eso disuade además. Y si logramos ocupar el espacio público, el delincuente va donde el espacio público está vacío. Granado se presentó un poco, ¿no? Como el sheriff, que yo me enfrenté a los delincuentes, les tiré. Sí, a ver, este tipo de respuestas muchas veces son parches más que políticas sostenidas, porque de repente a estos gendarmes que los traen a la provincia de Buenos Aires los están sacando de las fronteras. ¿Cuánto tiempo podrá durar esto antes de las elecciones? Al diputado que no importa, igual quedé bajito. Bajé un poco, pero puedo seguir hablando. Pero bueno, a ver, parece tranquilo por favor. Bueno, este tipo de políticas muchas veces responde a una cuestión ocasional de campaña. Hay que ver cuánto puede sostenerse esto. Lo que es cierto es que no puede ser que fuerzas de seguridad que tienen otro destino se destinen de manera indefinida, sin una reorganización y bien, como decían los expertos, un diseño de la policía moderno que no esté centrado en la cuestión de la distribución por patrullas, que es lo que usted está mencionando. Es decir, el hecho de que las patrullas den una sensación de seguridad no necesariamente implica mayor eficacia de la policía. Esto no fortalece otros aspectos que tienen que ver con la prevención del delito, como la inteligencia, la planificación, etcétera, que no tiene nada que ver con una distribución territorial, que puede funcionar como cierto disuasivo, pero que de ninguna manera puede ser una solución permanente. Y me parece que acá estamos dando una respuesta que es un parche frente a las urgencias de la campaña electoral para generar cierta tranquilidad frente a un resultado electoral adverso, pero que no nos dice nada sobre políticas sostenidas en un gobierno que viene gobernando hace ya un montón de años y que evidentemente ha fracasado. O sea, más allá del discurso de la seguridad y demás, lo que es cierto es que frente a un resultado negativo en una campaña electoral se produce un desplazamiento de fuerzas de seguridad, se produce un despliegue de patrullas de tipo territorial, pero esto no hace más que evidenciar el fracaso de las políticas que se vienen aplicando hasta este momento. Un minuto me queda, Diana. La silla eléctrica le llaman al Ministerio de Seguridad en la provincia. Así que, Manuel, una cosa es criticar desde afuera y otra cosa hace 30 años que vienen gobernando la provincia de Buenos Aires. No es fácil tener éxito, ser exitoso en materia de seguridad. No, evidentemente porque no han tenido ningún éxito. Robo, va a haber inseguridad y su más alta sensación de inseguridad. La Gendarmería está preparada para estar en fronteras, pero está preparada para estar en el territorio, y desde que asumimos el gobierno en el 2003, la fuerza se incrementó el número, número de agentes. Sin embargo, el conurbano bonaerense teniendo la misma cantidad de gendarmes que tenía cuando la fuerza era pequeña. Por lo tanto, no se está descuidando otra actividad de los gendarmes por traer gendarmes que además eran solicitados por los bonaerenses. Muchas gracias a los dos.